actividades cardiovasculares. Tenemos también moléculas en otras instituciones, como Lisera, que publicó en la misma revista que la primera molécula, ¿cierto? También actividad anticancerígena, ¿sí? Ahora, ¿qué características tenemos aquí nosotros en todas estas moléculas? Primero, son compuestos aromáticos o heteroaromáticos. En su estructura también poseen grupos como ejemplo oxígeno, cloro, ¿sí? Flujo, grupos metilos. Ahora, ¿para qué les indico, les muestro esta página y estas moléculas? Para ver la importancia que tienen las moléculas, la importancia que tiene la síntesis química en la actualidad. Obviamente, todas estas investigaciones ya llevan años realizándose en cada una de sus fases, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora vamos a centrarnos específicamente en nuestra molécula. Estamos hablando de chalconas y esta es la estructura de una chalcona. Podemos considerarla una estructura C6C3C6. ¿De acuerdo? Esta molécula tiene dos isómeros, el isómero trans E y el isómero cis, siendo el isómero trans el termodinámicamente más estable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a estar en mayor abundancia. Las chalconas como tal son intermediarios en la biosíntesis de flavonoides e isoflavonoides, si hablamos desde la parte de los productos naturales, de los metabolitos secundarios. Si me dicen dónde podemos encontrarlas, tenemos aquí esta estructura que está con azul, es nuestra chalcona. Se encuentra, por ejemplo, en la Desmodium podocarpo. Podemos encontrarla también en la Angelica cascade, donde también está con azul, ¿sí? Remarcado la estructura. O la Teprosia cándida también la podemos encontrar con su estructura. Nada más que en los productos naturales está en forma de glucósido, es decir, está enlazado a un monosacárido y de allí la dificultad un poco para las extracciones, ¿de acuerdo? También se puede considerar aquí a nuestra chalcona desde el punto de vista químico como una cetona alfa-beta insaturada. Cetona alfa-beta insaturada. Ahora muy bien, si hablamos de la parte de dónde provienen las chalconas. En un inicio, obviamente también se realizaron, digamos que se trajeron estos compuestos de los productos naturales y después se realizaron modificaciones. Pero este producto es sintetizado por la planta, ¿sí? Como metabolismo secundario, mediante la biosíntesis de flavonoides, ¿sí? Por esa ruta, por la ruta del ácido químico y también del acetato malonato. Por ahí lo podemos nosotros encontrar, ¿sí? Vamos acá, ¿sí? Tenemos a una estructura que nos recuerda al ácido cinámico con 3-malonil coenzima A. Con chalcona sintasa formamos este compuesto y en el siguiente paso, mediante una ciclación de Claisen, ya tenemos nuestra chalcona, nuestra estructura base, ¿sí? Obviamente la planta para sus necesidades después sigue realizando más ciclaciones, ¿sí? Con las respectivas enzimas hasta terminar en flavonas, auronas, flavonoides y isoflavonoides. Entonces, este es el origen de nuestra molécula, ¿sí? En las plantas. Muy bien. También tenemos nosotros, respecto a las actividades que ya se han evaluado de las chalconas, actividades probadas como actividad estrogénica, actividad antiinflamatoria, antilismania, antimicrobiana, antioxidante, actividad anticáncer, y tenemos también moléculas como la metochalcona y la sulfalcona, que son moléculas clínicas, ¿sí? Moléculas clínicas significan que ya se expenden para el público, ¿de acuerdo? La metochalcona es una molécula que se utiliza para el sistema cardiovascular y es un cardioprotector. Y la sulfalcona es un gastroprotector. ¿Sí? Esta se utiliza bastante en Japón, esta molécula, la sulfalcona. Muy bien, vamos a hablar ahora sí con esta premisa, con esta introducción de los objetivos de esta investigación. Y nuestro objetivo general va a ser chalconas a partir de aldehídos heteroaromáticos, que es esta molécula de aquí, con acetofenonas sustituidas o no, que es esta otra molécula de aquí, ¿sí?
para obtener nuestra chalcona. Ahora, antes de ingresar en detalles, recordarles que existe dos síntesis principales. La primera se denomina síntesis total, cuando nosotros partimos de compuestos que vienen de síntesis químicas anteriores. ¿Qué quiere decir de esto? Esto, por ejemplo, nos provee Merck, ¿sí? La acetofenona con su pureza, con su densidad. ¿De acuerdo? Lo mismo para los aldehídos heteroaromáticos. La piridina 2 y 3-carbaldehído también nos provee Merck, ¿cierto? Esto, cuando realizamos esta síntesis de esta manera, estamos hablando de síntesis total. La otra ruta es la síntesis parcial, y allí extraemos, por ejemplo, queremos extraer una chalcona específica que se encuentran generalmente en las leguminosas, ¿cierto? Realizamos todo el procedimiento para la extracción. Y una vez obtenida nuestra molécula pura, es cuando realizamos los cambios. Por ejemplo, queremos insertar un cloro, un grupo metil por aquí. Este procedimiento, cuando la mitad, se podría decir, o casi todo, se extrae de la planta y realizamos cambios en la estructura, se denomina síntesis parcial. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo esta aclaración, nosotros aquí vamos a realizar una síntesis total. Adicionalmente, les puedo informar que cuando se realiza síntesis química, síntesis orgánica, es más adecuado realizarlo en el menor número de pasos posibles. Y me preguntarán por qué, y es porque se reduce el rendimiento si realizamos más pasos. ¿De acuerdo? Eso en teoría, como ya vamos a observar. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a realizar en la investigación una síntesis total. ¿Sí? Una síntesis completa. Muy bien. Los objetivos específicos para cumplir con este objetivo central van a ser, primero, establecer las condiciones de reacción. Esto quiere decir, vamos a buscar el mejor catalizador y a la concentración adecuada, el mejor disolvente, la temperatura y el tiempo de reacción. Vamos a utilizar para eso en primera instancia la piridina 2-carbaldehído y la piridina 3-carbaldehído. Nuestro segundo objetivo específico, vamos a estudiar la influencia de grupos sustituyentes. En primera instancia vamos a utilizar la acetofenona sin sustituyentes y posteriormente la acetofenona sustituida en la posición 3 y 4. Tercer objetivo va a ser obtener ya esta familia de chalconas diferentemente sustituidas utilizando las condiciones de los pasos anteriores y de los objetivos anteriores. Aislamos y purificamos los productos obtenidos y en el paso 5 se caracterizan los productos mediante infrarrojo, resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas y puntos de fusión. Obviamente hay muchas técnicas más para elucidación estructural. Sin embargo, estas 4 son, digamos, las que mayor peso tienen para guiar y saber lo que estamos obteniendo, ¿de acuerdo? Muy bien. En general, ¿sí? Lo que les había mencionado, vamos a dividirlo en partes. La primera, entonces, vamos a seleccionar las condiciones de reacción. ¿Esto cómo? Haciendo reaccionar acetofenona con piridina 2 y piridina 3-carbaldehído. Una vez que realicemos esto, vamos a utilizar acetofenonas sustituidas en las posiciones 3 y 4 para obtener más chalcona. En un paso número 3, ya vamos a ver por qué, procedimos a realizar protección de grupos funcionales. En este caso estamos hablando de un grupo funcional amino, ¿sí? Mediante carbamato. Y una vez que está protegido este grupo funcional, sí procedemos con la reacción principal, ¿cierto? Hacemos la reacción con la piridina 3-carbaldehído. Esto para que tengamos una idea general de lo que vamos a realizar. ¿Sí? Y bueno, nosotros como personas de ciencia, ¿sí? Nos define el método científico. De mi parte, sugerirles que cuando estén en el laboratorio anoten cada detalle, ¿sí? Tenemos que ser muy sistemáticos en el laboratorio. Anotar los pesos, anotar las densidades y ser sistemático, ¿no es cierto? Esto nos ayudará mucho porque en algún momento usted tiene que realizar un informe y sacar también conclusiones. Entonces, esto es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, en el método general que vamos a seguir, comenzamos pesando y disolver los reactivos en etanol o no. ¿Por qué digo en etanol o no?
porque tenemos que considerar en qué estado se encuentran los reactivos, ¿sí? De acuerdo. Aquí tenemos estas dos sustancias, la acetofenona y la piridina 2 y 3 carbaldehído son líquidos. Entonces, por eso, en primera instancia, no vamos a agregarle solventes. Y ya vamos a ver igual el procedimiento. Añadimos nuestro catalizador, la base, y apenas añadimos, comenzamos a tomar el tiempo, inicia el tiempo de reacción. ¿Sí? Desde ahí ponemos comenzar en nuestro reloj. Procedemos a realizar la agitación. Hacemos el seguimiento de la reacción en cromatografía en capa fina. También esto muy importante, es el seguimiento cinético que se le hace a la reacción. Aquí nosotros tenemos que ubicar la cromatografía, tiene más o menos de esta forma, ¿no es cierto? La plaquita. Aquí tenemos que realizar ubicar tres muestras con nuestro capilar. El primero corresponde a la acetofenona y el otro al aldehído aromático. Y tercero su muestra. Entonces va a estar usted cada 10, cada 20 minutos realizando, tomando muestras y haciendo elución y viendo si todavía hay presencia de reactivos. Y esto se le denomina seguimiento cinético. ¿Sí? Cuando usted da por finalizado su reacción, cuando uno o los dos reactivos ya no se los pueda observar en la placa. ¿Sí? Obviamente aquí también es un estudio previo de saber cuál es el mejor eluyente, ¿no? Aquí estamos mostrando nada más un resumen de cómo usted debería actuar. ¿Sí? Ese es mi interés, de cuáles son las dificultades que usted podría tener si le interesa esta línea de investigación. ¿Sí? ¿Cómo proceder? Entonces agitamos, una vez que ha acabado nuestra reacción, agitamos, añadimos agua o hielo, dependiendo. Filtramos o extraemos con acetato etilo o diclorometano. Aislamos y purificamos, que este es uno de los pasos más largos también. ¿Sí? Aquí también se buscan mejores eluyentes para extraer la fracción que nos interesa. Y como paso final, la caracterización de nuestros compuestos. Y esta es la metodología que vamos a seguir sistemáticamente. Bueno, vamos ahora a nuestro compuesto, a nuestro primer objetivo, a nuestra primera chalcoma. La tenemos aquí. Cuando usted está en el laboratorio y va a sintetizar algo, tiene que identificarlo, sea con un número, sea con un código. ¿Sí? Y claro, también proponer su mecanismo general de reacción. Y esto es lo que usted pondría en la pizarra, ¿no es cierto? Según usted, pues, iría, y este es el mecanismo por el cual obtendríamos nuestra chalcoma. ¿Qué va a pasar aquí? Esta es una condensación de Claisen-Smith. ¿Sí? Vamos a realizar primero, en un primer paso, una formación del enolato, posteriormente una formación del enlace carbono-carbono. Se realiza una protonación. En una etapa 4, se realiza una segunda formación del enolato. Y en un paso 5, la eliminación del grupo hidroxilo, con la respectiva formación del enlace doble carbono-carbono. Aquí está nuestra chalcona, una cetona alfabeta insaturada. ¿Sí? Ahora, hasta aquí lo ideal, ¿cierto? Esto es, suelo yo decir y poner ejemplos sociales, ¿no? Esto es como cuando usted y sus compañeros del colegio quieren hacer una reunión y ponen determinada hora en determinado día, ¿cierto? Lo ideal es que todos acudan puntuales, al día, a la hora, que a todos les den permiso, que estén ahí, que no llueva, que no haya ningún partido, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo ideal. Pero usted sabe que de último momento se cancela la reunión o de paso también cancelan, no pueden ir, no les da permiso el novio o la novia y se arma un desastre, ¿no es cierto? No, pues no es lo que uno imaginaba, ¿de acuerdo? Entonces acá pasa exactamente igual. Tenemos reacciones que ocurren como reacciones secundarias. ¿Qué puede ocurrir? Autocondensación de acetofenonas. Aquí va a reaccionar, recordemos que estamos trabajando en medio básico, podemos tener 3-hidroxi 1,3-difenilbutan-1-ona, por ejemplo, y también una dipnona. Primer caso, primera reacción secundaria. Otra que puede surgir en el medio es la desproporción del aldehído. Aquí vamos a tener también piridin 3-ilmetanol o ácido nicotínico. Entonces, miren, ya tenemos aquí 4 compuestos que pueden darse dadas las condiciones de reacción. Entonces, nuevamente, considerar todo esto
para su reacción. Muy bien, vamos ahora sí con la parte experimental, lo que se realizó ya para nuestro compuesto 1. ¿Sí? Cuando usted comienza a realizar este tipo de experimentaciones, se suelen utilizar concentraciones o cantidades en torno a las milimoles, ¿cierto? Entonces, generalmente una milimol de un reactivo, que es la acetofenona, ¿sí? Más una milimol de la piridina 3-carbaldehído. Como les había mencionado, estos dos reactivos son líquidos, por lo cual, en primera instancia, no vamos a utilizar solvente. Luego de 2 horas, ¿sí? Usted va, realiza su placa cromatográfica, observa que o la acetofenona o la piridina 3-carbaldehído ya no se observa en la placa y da por finalizada su reacción. ¿Sí? Al cabo de 2 horas, nosotros obtuvimos una mezcla compleja. Y al obtener este resultado, procedemos a realizar experimento número 2. Mantenemos las mismas proporciones, acetofenona 1 milimol y piridina 3-carbaldehído también 1 milimol, perdón, ¿sí? Comenzamos a añadir el disolvente, que en este caso es etanol, 5 mililitros, y vemos que ha aumentado el tiempo de reacción a 5 horas. Y a pesar de eso seguimos obteniendo una mezcla compleja. Procedemos con nuestro experimento número 3. Seguimos conservando la milimol de acetofenona y la milimol de piridina 3-carbaldehído y añadimos 15 mililitros de etanol. Vemos que se reduce el tiempo de reacción, pasamos de 5 a 3 horas. Sin embargo, nuevamente tenemos esa mezcla compleja. En un cuarto experimento, cambiamos ya las proporciones. Ahora es 1 milimol de acetofenona y 2 de piridina 3-carbaldehído, ¿sí? Para reducir esas reacciones secundarias, ¿no? Conservamos los 15 mililitros que vemos que nos dio buenos resultados, nos redujo la reacción de 5 a 3 horas. Y nuevamente, después de 3 horas, obtenemos ya nuestra molécula objetiva, ¿sí? Un 15%, ¿no? Usted dirá, pues, qué rendimiento tan pequeño, pero esto suele ocurrir. Aquí usted no tiene ninguna reacción que ya se ha probado y que en el laboratorio le va a salir al 100%. Y ahí se puede evidenciar que usted pesó mal en el laboratorio, no se dio cuenta de la pureza del reactivo, no se dio cuenta de la densidad, ¿no? Aquí, por más cuidado que usted tenga, los rendimientos son así por todas esas reacciones y por todas las condiciones, ¿sí? Esto es lo que usted va a ver en el laboratorio cuando está estudiando nuevas moléculas, cuando usted está sintetizando nuevas moléculas, ¿de acuerdo? Esto para el compuesto número 1. Muy bien, usted dirá, ¿cómo nos damos cuenta de si estamos obteniendo o no al finalizar nuestra reacción al cabo de 3, de 5 horas? Pues justamente nos remitimos, este es un espectro de resonancia magnética nuclear de protón, y el cual se lo puede realizar al finalizar la reacción, ¿sí? Te toma su muestra, lo manda a realizar a la facultad donde esté el equipo y va a observar estas dos señales, ¿sí? Estas dos señales. La una que corresponde a este protón, alrededor de 7.80 ppm, es un doblete que corresponde a un protón, con una constante de acoplamiento de 15.6. Y el otro doblete está en 7.60 con la misma constante de acoplamiento. Esto usted va a observar. Si usted observa esto, está dando resultados su síntesis. También puede pasar que todavía no acaba la reacción, entonces en ese caso, usted va a observar este protón característico en un desplazamiento de 10.12 ppm, un singulete que corresponde a este protón, ¿sí? O el otro reactivo también, ¿sí? La acetofenona, va a observar aquí la señal que corresponde a estos 3 protones en un desplazamiento de 2.60 ppm. ¿De acuerdo? Así es como usted sabe y nos guía. Por eso la importancia de tener este tipo de equipos si quiere realizar este tipo de investigaciones. Si no, se complica bastante. Vamos ahora al experimento número 2. ¿Sí? Nuestro experimento número 2 realizamos, al ser la piridina 2-carbaldehído, que es el reactivo que estamos cambiando, también líquido, esto también es líquido, vamos a realizar la primera experiencia nuevamente sin etanol. Y al tiempo y al cabo de 4 horas, seguimos obteniendo también una mezcla compleja. En nuestro segundo experimento, tomamos ya directamente lo que tuvimos de mejor en la experiencia anterior,
que fueron proporciones 1, 2, acetofenona, piridina, 2-carbaldehído. Mantenemos los 15 mililitros del solvente y luego de 2 horas de reacción obtenemos el compuesto 2 con un 39% de rendimiento. Ahora, ¿por qué les he puesto yo aquí E más Z? Justamente porque en esa mezcla tenemos los isómeros E y Z. Y también me van a preguntar cómo supimos que están esos isómeros allí. Nuevamente nos remitimos a el espectro de resonancia. ¿Sí? Vamos a tener estos dos dobletes que corresponden a nuestro isómero E y también estos otros dos dobletes que corresponden a nuestro isómero Z. ¿Sí? Nuevamente, si usted observa la intensidad, vemos que el isómero E es alrededor de 3-4 veces más intenso que el isómero Z. Entonces aquí nuevamente la conclusión, ¿no? Que el isómero E es termodinámicamente más estable y está en mayor abundancia, ¿sí? Miren, algo muy bonito y que usted puede ver. De repente le sale esto, entonces hay isómeros. Usted concluye eso, ¿sí? Obviamente, con todo el análisis estructural, y aquí la parte importante de saber análisis estructural, análisis instrumental, ¿de acuerdo? Que se lleve de la mano con toda la investigación. Muy bien, de estas dos primeras experiencias, donde no utilizamos sustituyentes alrededor de la acetofenona, ni de la piridina 2 y 3-carbaldehído, sacamos las siguientes conclusiones. Primero, vamos a colocar una milimol de acetofenona, 15 mililitros de etanol por cada milimol de acetofenona, 2 milimoles de piridina 3-carbaldehído, 0.5 milimoles de KOH al 25%, etanol agua 1. Usualmente aquí el catalizador se pone la mitad de reactivo en menor cantidad. ¿Sí? Eso se suele utilizar. De acuerdo, para la obtención de las siguientes moléculas vamos a utilizar la acetofenona sustituida en la posición 3 y la acetofenona sustituida en la posición 4 en combinación con la piridina 2 y la piridina 3-carbaldehído. ¿De acuerdo? Entonces, para nuestra chacona objetivo 3, utilizamos la acetofenona sustituida en la posición 3 más piridina 3-carbaldehído. Y al cabo de 16 horas obtuvimos una mezcla compleja, ¿cierto? Pero sí que se puede observar esos dos dobletes característicos de nuestro compuesto objetivo. ¿Sí? Para nuestra cuarta molécula, hacemos reaccionar la misma acetofenona sustituida con piridina 2-carbaldehído. Y luego de 20 horas, seguimos obteniendo una mezcla compleja. Donde sí nos dio buenos resultados es acá. Cuando utilizamos acetofenona sustituida en la posición 4 con el grupo amino con la piridina 3-carbaldehído. Después de 24 horas, nuevamente obtenemos un 59% de rendimiento. Esto sí fue bastante bien. Y para nuestro compuesto número 6, al hacer reaccionar la misma acetofenona, caso anterior, con la piridina 2-carbaldehído, luego de 24 horas, obtenemos otra vez una mezcla compuesta, pero que se puede observar que está allí nuestra chacona objetivo. ¿Sí? En vista de estos resultados, excepto que obtuvimos el 59% de rendimiento, procedemos a realizar una protecciones de grupos amino, que es muy común en la síntesis química, ¿sí? En la síntesis orgánica. Para ello, y aquí también, ¿no? Tenemos que ir registrando cada molécula con un código, como les había mencionado. Y aquí, aunque sea solamente la protección del grupo funcional, usted está obteniendo otro compuesto, ¿cierto? Entonces también lo numera, 7. ¿Sí? Y también numeramos el compuesto 8, que sería la acetofenona sustituida en la posición 4, protegida después con medio de dimetilaminopiridina y bicarbonato de diterbutilo. Este grupo protector es bicarbonato de diterbutilo. ¿Sí? Se utiliza mucho en este tipo de reacciones. ¿Sí? Entonces, cogemos nuestra acetofenona sustituida, lo hacemos reaccionar con el grupo protector, en diclorometano, en dimetilaminopiridina, en atmósfera de nitrógeno, y después de 20 horas obtenemos nuestro compuesto protegido. Compuesto 7 y el compuesto 8. El compuesto 7 con un 23% de rendimiento y el compuesto 8 con un 42% de rendimiento. Paso siguiente, obtener las moléculas 9, 10, 11 y 12.
Y esto no es más que hacer reaccionar estos compuestos que ya tienen el grupo amino protegido con las piridinas 2 y 3 carbaldehído. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el 9, el compuesto 9. Hacemos reaccionar esta acetofenona sustituida en la posición 4 y protegida, más la piridina 3 carbaldehído. Al cabo de 4 horas tenemos el compuesto 9 con un 79% de rendimiento. Mire que aquí ya aumentó. ¿Y qué más tenemos aquí? ¿Sí? Ahora, nuevamente una novedad. Haciendo los análisis, ahora ya no en el espectro de resonancia, sino en el espectro de espectrometría de masas, tenemos una señal en 425.2064 masa carga. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Sí? Nos quiere decir que no estamos obteniendo esta estructura, es decir, no está solamente nuestro grupo sustituyendo a un protón, sino a los dos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro grupo protector se está fraccionando, la mitad izquierda sustituye a un protón, ¿sí? Este protón de grupo amino, y la otra mitad al otro. Entonces, vemos nuevamente que esta es la estructura. Y obviamente también tenemos estos dos protones, ¿no? Característicos de la molécula objetivo. ¿Sí? Entonces, igual, más novedad, más datos que nos provee el análisis instrumental, y también esto nos permite dar una idea de cómo estamos procediendo. ¿Sí? Si estamos yendo por buen camino en la síntesis. Para los compuestos 10, 11 y 12, lo que les había mencionado, luego de realizar la reacción respectiva y luego de 16 horas, tenemos el compuesto 10 con un 70% de rendimiento. ¿Sí? Vemos que va aumentando. Nuestro compuesto 8, que se obtuvo anteriormente con la protección del grupo amino, más la piridina 2 carbaldehído, luego de 5 horas, seguimos obteniendo una mezcla pues compleja que contiene el compuesto esperado. Y finalmente para nuestra molécula número 12, ¿sí? Compuesto 7 más la piridina 2 carbaldehído, al cabo de 6 horas, seguimos también teniendo una mezcla que contiene el compuesto esperado. ¿Sí? Esto en esta experimentación. En conclusión, ¿cómo lo dividimos? Primera parte, molécula 1 y 2 nos sirvió para optimizar la reacción, para ver las mejores condiciones. Y no se hizo reaccionar la acetofenona con algún grupo sustituyente, sino libre, ¿no es cierto? Sin grupo, sin sustituyentes. Eso para la optimización de la reacción. Posteriormente se intentó, ¿sí? En un solo paso, realizar directamente la reacción con nuestra acetofenona sustituida en posición 3 y en posición 4 con las piridinas 2 y 3 carbaldehído. Sin embargo, vemos que en 3 casos se obtuvieron rendimientos bajos, por lo cual procedemos a realizar la protección de los grupos amino con carbamatos. Una vez que realizamos este paso, volvemos a la reacción normal, que es esta con los aldehídos aromáticos. Y vemos que en estos casos, en estos dos casos, aumentó el rendimiento. Pasamos de tener un compuesto que estaba en una mezcla a un 70% de rendimiento. Y acá pasamos de un 59 a un 79. Entonces, vemos que sí está dando resultado esta técnica. ¿De acuerdo? Hasta aquí la primera parte, ¿sí? La parte de la síntesis orgánica. En esto se encarga un grupo de especialistas. Y vamos a la segunda parte. Aquí también otro grupo de gente que está especializada en evaluar actividad biológica. ¿Sí? Adicionalmente, esto se comienza con ensayos preliminares, ¿sí? Y en este proyecto específico que fue proveído por la Unión Europea, fue el financiador, perdón, ¿sí? Nos pedía buscar una actividad antiparasitaria para ganado bovino, ovino y caprino. ¿Sí? Y aquí está la verdadera función de la universidad, resolver los problemas de la sociedad. Este es el principal objetivo que debe tener una universidad en la sociedad, ¿sí? Resolver ese tipo de problemas. Para que tengan una idea, las pérdidas económicas debido a los parásitos, si hablamos de infestaciones bajas, subclínicas, van de un 25 a 30 kilogramos por animal. Si hablamos de infestaciones moderadas, ¿sí?
es decir, donde ya presentamos síntomas en el animal, en el ganado, van de 40 a 60 kilogramos por animal. Si hablamos ya de infestaciones mucho más graves, con mortandad del animal, tenemos pérdidas entre 80 y 100 kilogramos por animal. Entonces, está justificado este estudio, esta búsqueda de fármacos que ayuden a minimizar esto, que aparte es pérdida económica. Tranquilamente este tipo de problemas se podría aplicar aquí. Tenemos otros ganados que están muy descuidados. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué nos pidió? ¿Qué tipo de parásitos son los que estamos analizando? ¿Qué tipo de enfermedad? Pues es la tricostrongilosis, que está causada por este parásito que vemos aquí. Es la teladossagia circuncinta. Como vemos, evita que el ganado se alimente adecuadamente. Ahora, para realizar este tipo de estudios podemos irnos por dos vías. La una es la actividad ovicida, en la cual evitamos que eclosionen los huevos. O la otra, la actividad larvicida, donde pues matamos a las larvas, ¿no es cierto? Y los estudios serían algo para que tengan una idea como estos. Tenemos aquí, en esta parte, el porcentaje de eclosión de huevos. ¿Sí? Está del 0 al 100%. Si llega al 100 o alrededor del 100%, significa que no está haciendo ningún efecto el fármaco que estamos probando, la molécula. Y si tenemos valores como este tipo, alrededor del 5, significa que tenemos un 95% de actividad ovicida. No estamos permitiendo que los huevos eclosionen. En nuestro caso, ¿sí? En nuestro caso, obtuvimos en un par de moléculas un 88.45% de actividad ovicida. ¿Sí? Esto es una muy buena noticia estando en el laboratorio, ¿sí? Porque tenemos 12 moléculas nada más. Recuerden que estos análisis, esta síntesis, son miles y miles de moléculas que se van probando. Y son pocas las que logran pasar estas fases hasta llegar a un fármaco que se vende, ¿sí? Que se dispensa para una actividad específica. Entonces, esto es una muy buena noticia para alguien que se ha sacrificado tanto en este tipo de estudios. ¿De acuerdo? Y tuvieron esta actividad ovicida con una concentración 50 micromolar. ¿Sí? Entonces, una muy buena noticia después de esta primera fase y el comienzo de esta nueva fase. De acuerdo, como conclusiones, tenemos que las mejores condiciones de reacción son en proporción 1:2 cetona-aldehído. Van a ser 15 mililitros de etanol por cada milimol de acetofenona. 0.5 milimoles de la base al 25% en disolución 1:1 etanol agua por cada milimol de acetofenona. Las reacciones con pirina 3-carbaldehído fueron las más favorables y las reacciones con pirina 2-carbaldehído fueron las más desfavorables. Asimismo, el grupo amino en la acetofenona va a aumentar el tiempo de reacción y producen adicionalmente mezclas de compuestos. La protección de los grupos amino en forma de carbamatos de terbutilo va a ser beneficiosa para la obtención de la sarcona, ¿sí? Ya pudimos observar ahí los rendimientos. Y todos nuestros compuestos obtenidos en forma pura fueron caracterizados con las diversas técnicas instrumentales: infrarrojo, resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas y puntos de fusión. ¿De acuerdo? Y bueno, hasta aquí mi presentación. Yo les quiero agradecer nuevamente y adicionalmente también agradecer a la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca y a todos sus docentes y al Instituto Politécnico de Braganza también, que nos brindó todo el apoyo necesario. Muchas gracias. Adicionalmente, pues recomendarles que si tienen la oportunidad de hacer su posgrado, sus investigaciones en otras universidades fuera del país, pues es algo muy importante y van a comparar cómo es que se realizan los estudios allá, que son multidisciplinarios y no es solamente un grupo de colegas de una carrera, sino es multidisciplinario. ¿De acuerdo? Ahí es cuando salen realmente investigaciones muy interesantes y que resuelven justamente problemas de la sociedad como el que les he presentado aquí. Nuevamente, agradecerles, ¿sí? De mi parte, muchas gracias. No sé si hay preguntas, igual bienvenidas. No sé cómo estemos con el tiempo. Bueno, agradecemos mucho el valioso aporte del magíster José Cadena en este evento, en esta tarde. De momento no se han registrado preguntas para el expositor.
Sí, tampoco en ninguna de las dos plataformas. Sin embargo, quiero recordarles que si durante la transmisión pues a alguien le surge alguna inquietud que quieran pues escribir, lo pueden hacer en cualquiera de las dos plataformas para que el expositor las pueda responder vía chat. Gracias nuevamente por su exposición. Y ahora, bueno, se va a compartir en este momento el link para que puedan los asistentes registrar su asistencia. Por favor, confirmen que sus nombres, sus apellidos estén escritos correctamente. Ahora pues tengo el gusto de presentarles a ustedes a la siguiente expositora en esta tarde. Esta tarde nos acompaña la doctora Lenis Mercedes Fernández Martínez. Ella es docente en la Escuela de Ciencias Químicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha estudiado una licenciatura en Química en la Universidad de los Andes en Venezuela. Obtuvo un doctorado en Química Aplicada por la Universidad de los Andes en Venezuela. También obtuvo un postdoctorado en Química y Física por la Universidad de La Plata en Argentina. Tiene otro postdoctorado en deshidratación electrostática de crudos pesados por la Universidad de los Andes en Venezuela. Posee una amplia experiencia en docencia universitaria a nivel de pregrado y posgrado, en química analítica, análisis instrumental, bioquímica, electroquímica, química ambiental y análisis de alimentos. Posee una experiencia como expositora en seminarios, talleres en temas relacionados con la química. Además, ha sido autora de 7 libros, 80 artículos científicos, 3 capítulos de libros, 98 asistencias a congresos en su área de especialización y 2 premios por los mejores trabajos de investigación a nivel doctoral, como electrodos de carbono vítreo modificados con películas de nanotubos de carbono funcionalizados con nanoestructuras de óxidos de circonio. Ella ha liderado grupos de investigación multidisciplinarios, dirección de unidades académicas universitarias, así como asesoramiento en la creación de programas de 3º y 4º nivel en el área de ciencias químicas, investigación en química electroanalítica y análisis instrumental. Ha sido revisora de libros y artículos en revistas científicas indexadas. Le damos la bienvenida y le agradecemos su participación. Adelante, doctora. Gracias, Gaby, muy amable por esa presentación. Permítanme compartir la pantalla. Sí, se ve la pantalla allí, ¿verdad? La presentación. Un momento, dejar aquí. No obstante. Perfecto. Ya podemos observar su pantalla, doctora. Okay. Bueno, gracias por la presentación, por la invitación al comité organizador de las jornadas de divulgación científica en avances científicos en ciencias químicas. Y bueno, para mí siempre es un gusto participar en este tipo de eventos donde la idea es transmitir el conocimiento que se está desarrollando en investigaciones de punta. Muy importante dónde se realiza esa investigación, la perspectiva de esa investigación, de ese experimento que realizamos en un laboratorio y que, como bien dijo el expositor que me precede, hay que buscarle una aplicabilidad, ¿no? ¿Qué se hace con ese conocimiento? Y esto inicia por una divulgación de un trabajo de experimental que se realiza en un laboratorio. Como bien nos indicó Gaby, yo pertenezco como docente a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Y esta tarde les voy a compartir un trabajo netamente hecho en nuestro país, en Ecuador, ¿sí? Que está direccionado en el área de electroquímica y es un electrodo que ha sido modificado con nanotubos de carbono y un material nanoparticulado como es el óxido de circonio. Particularmente hay que hacer énfasis en que este tipo de trabajo está direccionado hacia la optimización de sensores, ¿sí? Un electrodo, una superficie conductora que se diseña, se modifica y se aplica con la finalidad de detectar un analito de interés, ¿no? Y de allí que haya colocado la palabra sensor en el título que tenemos aquí, ¿no? Ok. El trabajo está realizado en el grupo de electroquímica fundamental y aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, al cual pertenezco, en conjunto con varias universidades, particularmente en este trabajo hemos participado con la Politécnica Nacional y con la Universidad de Yachay. Es un trabajo que ya ha sido publicado y que les voy a compartir al final la perspectiva hacia dónde vamos con este trabajo inicial con el cual dimos pauta a todo un trasfondo que lleva, ¿no? Todo este tipo de investigación. ¿Okay? Como les mencioné, esto está bajo el marco de lo que es la electroquímica. La electroquímica actualmente juega un papel muy importante para resolver problemas, ¿no? Que demanda la sociedad. De electroquímica, tal vez como químico conocemos los electrodos modificados, los electrodos de ion selectivos, ¿no? Para detectar cationes en nuestro problema. Un ejemplo clásico de este tipo de electrodo es el electrodo para medir pH en un medio, pero no solo la electroquímica se enmarca en este tipo de dispositivos, la electroquímica está involucrada en lo que es la ciencia y la tecnología, a través de la generación de energía, muy hoy en pauta lo que es la energía solar fotovoltaica, las baterías, ya hoy en día en los hospitales se tienen sensores electroquímicos como analizadores clínicos, ¿no? De muchos electrolitos, de muchas sustancias de interés biológico como la urea, y el más clásico que ha dictado la pauta en cuanto a sensores electroquímicos, que es el dispositivo que utilizan las personas que sufren de diabetes para la medición de la glicemia. Eso es un sensor electroquímico clásico que tiene un trasfondo electroquímico y que desde los años 60 ha resuelto o ha mejorado la calidad de vida de las personas que sufren de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, la importancia y más en la actualidad, la importancia de diseñar, construir un sensor, es con la finalidad de solventar un poco todas aquellas, no llamemos problemas, sino todas aquellas pautas cuesta arriba que pueden venir a través de técnicas tradicionales como un elevado consumo de tiempo, un tratamiento costoso de las muestras, el poder comprar un equipo que es extremadamente caro. Entonces, hoy en día el conocimiento va hacia la generación de sensores baratos, rápidos, portables, que puedan solventar, que puedan ser diseñados, aplicados de manera portable para la detección de un analito de interés, ¿no? Entonces debemos preguntarnos qué es un sensor, ¿no? ¿En qué contexto hablamos de lo que es un sensor, ¿no? Un sensor es un elemento de medición que lo que hace es detectar un parámetro físico, un parámetro químico que nos genere una señal que sea representativa exactamente de esa cantidad o de esa concentración de ese analito que está, en el caso de los químicos, ¿no? Que está pautando el interés, ¿no? Podemos tener sensores de distancia, de temperatura, sensores de sonido, ¿ok? Electroquímicamente ya está en el mercado los que son los alcoholímetros, el sensor de glicemia, el glucowash. Estos son sensores electroquímicos clásicos y todo se direcciona
hacia este tipo de dispositivo portátil miniaturizado que no necesite un personal especializado para poder ser utilizado, sino que esté compacto allí y que pueda ofrecerse para resolver problemas en la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de un sensor, entonces, en resumen, lo que se quiere es tener una señal eléctrica que pueda ser transformada en una señal analítica. Sí, y juega un papel muy importante a la hora de trabajar con este tipo de dispositivos en el transductor de la señal. El transductor de la señal es el que se va a encargar de transformar ese sistema de reconocimiento a esa señal eléctrica que nosotros vamos a relacionar con esa señal analítica que nos interesa. Los sensores todos necesitan un sistema de transductor. Si la señal que se está recibiendo es un cambio de masa, necesariamente necesitamos de este dispositivo para poder lograr transformar, lograr esa señal eléctrica que nos lleve a esa señal analítica. Si tenemos lo que estamos recibiendo es luz, como en los espectrofotómetros, necesitamos un traducción óptico. Si tenemos calor, necesitamos un termistor. Lo novedoso, lo que dicta la pauta en un sensor electroquímico, en una superficie conductora, como un electrodo, para la transformación de esa señal eléctrica en una analítica, es que no necesitamos transductor. El transductor es per se esa superficie conductora que está reconociendo a nuestro sistema y que directamente nos va a llevar a esa señal analítica que nos interesa. ¿Okay? Entonces, de allí que el sensor electroquímico pasa por que ese analito de interés tenga como fundamento o tenga como característica que sea electroactivo. ¿Okay? Este tipo de dispositivos son precisos, son rápidos, son económicos dentro de lo que se cabe, porque si sabemos diseñarlos bien, si tenemos un fundamento de cómo funcionan y cómo poder transformar ese diseño en una señal eléctrica directa de lo que nos interesa, entonces podemos ensamblar y integrar este tipo de dispositivos a componentes electrónicos de una manera que un electrónico, un personal electrónico entienda el dispositivo y lo lleve para poder entonces que sea utilizado. ¿Okay? Cuando se trata cuando les hablo de lo que es el diseño y la modificación de esta superficie transductora, es muy importante la inmovilización de aquel sistema de reconocimiento que nos interesa para poder entonces identificar esa señal analítica. Y es el paso clave para el funcionamiento de este tipo de sensores. Esto en dos palabras es muy sencillo. Tenemos una superficie conductora donde la química o la electroquímica, la química y la electroquímica están unidas a través de entender y diseñar esa superficie sensora que es la que va a entrar en contacto con el analito que nos interesa. ¿Sí? De allí que hoy del sensor del cual les voy a hablar es un electrodo de carbono vitrio que ha sido modificado con nanotubos de carbono, y esos nanotubos de carbono modificados a su vez con óxido de zirconia. Óxido de zirconia es un óxido que hasta los momentos tiene características muy biocompatibles y bueno, eso es lo que se necesita, sobre todo para detectar peróxido, que es una molécula de interés biológico que más adelante les voy a indicar, ¿no? Entonces, este sensor se diseña de esta manera y de eso les voy a hablar. Cómo se diseña esta superficie, cuáles son las pautas que se siguen, ¿sí? Y dónde se utiliza ese sensor, cómo se optimiza esa superficie electródica para llegar a ese sensor y que ese sensor pueda entonces detectar esa molécula de peróxido que nos interesa, ¿sí? Aquí vemos la superficie del electrodo. En la química se trabaja sobre esta superficie, la química en cuanto a inmovilización de las moléculas de interés conciso y lógico para que se logre el objetivo, ¿no? Tenemos entonces el electrodo de carbono vitrio modificado con los nanotubos a su vez modificados y un electrocatalizador, ¿sí? Que sería el sistema
químico de bioreconocimiento para que pueda entonces reconocer a ese peróxido en el sistema. Todo el conglomerado lleva detrás reacciones R2 involucradas, ¿sí? Y el proceso electrocatalítico ocurre sobre la superficie de ese transductor que ha sido modificado concienzudamente para que pueda reconocer al peróxido de hidrógeno en solución. ¿Okay? Entonces, las técnicas electroquímicas nos ayudan a través de poder caracterizar o poder tener una respuesta de ese sistema de reconocimiento que se encuentra en el medio electrolítico, en este caso el peróxido, ¿no? En este caso, entonces, como les indiqué, el sistema de reconocimiento es el azul de Prusia, el Prussian Blue, ¿sí? Que es el que se encarga de reconocer a través de reacciones redox a esa molécula que está en el medio, ¿sí? El electrocatalizador, en este caso el azul de Prusia, va a tener dos respuestas. Él puede responder hacia el área de oxidación o puede responder hacia el área de reducción. Entonces, lo que hay que probar es cuál de esas dos áreas, ya sea el área de oxidación o ya sea el área de reducción, responde a una variación de la concentración de peróxido en el medio, ¿sí? ¿Cómo vemos esta electrocatálisis? Vamos a tener entonces señales de oxidación y señales de reducción para cada pauta del electrocatalizador en la ventana de potencial en el cual trabaja este sistema. Entonces, lo que hay es que ubicar, ¿sí?, el proceso electrocatalítico. El proceso electrocatalítico va a responder en función de un aumento de corriente con el aumento de la concentración del analito en solución. A medida que aumentamos la concentración del analito en solución, ¿sí?, por ejemplo aquí en la zona de reducción, la señal de reducción del electrocatalizador, el Prussian Blue, aumenta y la señal de oxidación disminuye. ¿Okay? Si estamos en la zona de oxidación, entonces sería que la señal de oxidación aumenta y la señal de reducción disminuye. ¿Qué es lo que hay que optimizar? En cuál de estas zonas el electrocatalizador responde mejor. Y eso va en función de el diseño superficial que se haga de ese transductor electroquímico. ¿Por qué la importancia del peróxido? El peróxido de hidrógeno es una molécula que tiene un gran rol en los procesos biológicos, en activación de células inmunes, la remodelación vascular, el cierre de estoma. Es de gran importancia en muchas aplicaciones farmacéuticas, clínicas, ambientales. Y de allí, entonces, nuestro interés y es una línea de investigación que se ha extendido muchísimo en nuestro grupo, de optimizar sensores para la detección de peróxido. Entonces, ¿cuál es la metodología que hemos seguido en el sensor que les traigo de ejemplo? Hay tres palabras importantes a la hora de trabajar con este tipo de sistemas. Vamos a tener entonces lo que es el diseño, la modificación y la detección. ¿Qué voy a diseñar sobre esa superficie conductora? ¿Sí? ¿Qué química voy a seguir para modificar la respuesta de esa superficie conductora? ¿Y qué técnica voy a utilizar para detectar en mi analito de interés? ¿Sí? Entonces tenemos la superficie conductora, en este caso un electrodo de carbono vitrio. ¿Sí? Ese electrodo de carbono vitrio está cargado negativamente, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que tener una superficie conductora en extremo negativo no favorece ningún diseño de una superficie sensora. Entonces hay que tratar de minimizar esas cargas negativas que pueden traer contaminación superficial, que pueden traer reacciones colaterales, etc. Entonces nosotros utilizamos un polímero que es el PDDA, un polímero catiónico con el cual cubrimos. Hay que optimizar el cubrimiento, no puede quedar totalmente cubierto, contrarrestar esas cargas negativas con una capa totalmente positiva que lo recubra todo, porque necesitamos sitios activos para que el sensor reconozca al peróxido de hidrógeno. En este caso, utilizamos un PDDA a una concentración que se optimiza
y sobre ese sistema vamos a colocar los nanotubos de carbono que también están cargados negativamente y que a su vez han sido modificados con óxido de circonio que está cargado positivamente. Entonces es un conglomerado de especies sobre la superficie del electrodo que cada una va a tener un rol, ¿sí? Entonces, posteriormente a que se tiene este diseño concienzudo de el tratar de contrarrestar cargas negativas con cargas positivas y buscar entonces dónde hospedar ese electrocatalizador que es el Prussian Blue, entonces en función de eso realizamos lo que es una electrodeposición del azul de Prusia sobre la superficie del electrodo utilizando un potencial, ¿sí? Un potencial positivo, adecuado, durante un tiempo adecuado, que me permita hospedar a ese electrocatalizador sobre la superficie. Generalmente cuando se trabaja con este tipo de electrocatalizadores, la superficie se vuelve a cargar negativamente. Entonces esto fue compensado con cargas, con capas del polímero catiónico, pero en una menor concentración que la que se utiliza cuando se inicia el dopaje, cuando se contrarresta el electrodo, las cargas negativas del electrodo desnudo, ¿no? Del Glassy Cantor. Entonces ya que tenemos diseñado y optimizado este empaquetamiento, vamos entonces, tenemos dispuesto ese sensor, esa superficie conductora, esa superficie modificada químicamente para detectar mediante una reacción electrocatalítica al peróxido de hidrógeno en solución. Cuando estamos trabajando con peróxido de hidrógeno, siempre se generan cargas negativas producidas por los grupos OH. Entonces, esto es algo que hay que estar pendiente, porque si tenemos generación de cargas negativas provenientes de los grupos OH sobre la superficie del sensor, entonces se corre el riesgo de que esta capa pueda desprenderse. Entonces esto es algo que hay que tener pendiente, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos en el electrocatalizador, vemos, lo optimizamos y vemos en qué parte de la respuesta de ese electrocatalizador puede responder al peróxido de hidrógeno y luego elegimos la detección. ¿Qué técnica, con cuál técnica podemos detectar entonces a medida que aumentamos la concentración de peróxido en el medio para construir nuestra curva de calibración, calibrar químicamente el sistema y poder entonces hacer cuantificación de peróxido? En este caso, la técnica que se utilizó para construir y calibrar químicamente el sistema fue una cronoamperometría. En este caso aplicamos potenciales en el cual responda el electrocatalizador, adicionamos concentraciones en aumento de peróxido y el sensor va a responder, vamos a ver la respuesta de ese sensor al analito en función de una curva de tiempo en función de la corriente. Que vemos que a medida que aumentamos la concentración de peróxido, vamos obteniendo como una escalera que va subiendo en función del tiempo. Entonces esto nos indica que el sensor está respondiendo al analito que me interesa y que está en solución, ¿sí? Entonces, esto suena muy bonito, se ven los dibujos muy bonitos aquí, el diseño que les he mostrado, ¿sí? Pero el trasfondo experimental de esto es muy, muy, muy laborioso, ¿no? Tenemos que hacer una caracterización electroquímica, ubicar la señal donde ese catalizador responde. Además de eso, debemos caracterizar esa capa esa capa compacta que que se ha diseñado para poder que se mantenga de manera estable en el medio, que responda al medio, que reconozca al analito. Entonces, la caracterización electroquímica pasa por la selección de una buena técnica, una técnica de diagnóstico, en este caso es la voltametría cíclica, y una técnica de detección, que en este caso fue la cronoamperometría. En cuanto a la caracterización del material que se utiliza para el diseño de la superficie sensora, debemos utilizar entonces técnicas superficiales, utilizamos infrarrojo, hay que obtener el área superficial del material, hay que calcular el potencial Z, obtener el potencial Z
de esas superficies que van modificando paulativamente esa superficie conductora, realizar análisis térmico, qué tanto de temperatura aguantan estos materiales, rayos X, microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión, AFM. Entonces, lo que está detrás es un estudio minucioso de la caracterización de ese material para poder llegar de una forma óptima a lo que queremos. ¿Okay? Entonces, una de las primeras técnicas, por supuesto, sabemos que los equipos para este tipo de equipos de técnicas necesitan equipos como para caracterizar el material, como los microscopios electrónicos, los microscopios de transmisión, el rayos X. Entonces, una de las técnicas que podemos tener a mano a medida que hacemos todo este empaquetamiento es la caracterización por infrarrojo. ¿Sí? Los nanotubos tienen señales características que se van modificando a medida que el modificador, que en este caso es el óxido de circonio, ¿sí? Va introduciéndose en sus paredes. Entonces lo vamos siguiendo por infrarrojo. Y luego tenemos la huella digital que nos va a indicar los enlaces oxígeno-circonio en la huella digital, y que vemos que efectivamente cuando ya tenemos ese óxido de circonio dentro de las paredes del nanotubo, entonces vamos a lograr que podemos arriesgarnos a empaquetar y a diseñar nuestra superficie para probarla entonces electroquímicamente en el medio que hemos seleccionado. ¿Okay? Se utiliza Raman también para caracterizar sobre todo en las paredes de los nanotubos, ¿sí? Esto sabemos, podemos tener dos bandas características, la banda D y la banda G. Sí, la banda D está muy relacionada con el desorden de los planos grafíticos y los defectos que pueden presentar esas paredes del material, y a medida que vamos o que está modificado con el material, en este caso el óxido de circonio, se ven generalmente modificaciones de estas bandas, ¿no? Consideramos que la relación que se obtiene entre la intensidad de la banda D y la banda G, que son características en este caso de las paredes de los nanotubos, generalmente hay cambios bruscos. Nosotros observamos que hay cambio en intensidad. Esto viene, lo relaciona mucho con la calidad del material, la calidad del nanotubo, qué tan puro es ese material, qué tan estructuralmente simétrico es ese material. En este caso encontramos que cuando se modifica con la circonia, hay una disminución de la intensidad, pero las bandas se parecen mucho. Entonces, podemos a priori, antes de hacer toda la demás caracterización, que las paredes del nanotubo mantienen su estructura, ¿sí? Siguen con su identidad, ¿ok? Y que solamente tenemos un óxido que está modificando superficialmente las paredes del material, ¿sí? Otra caracterización importante que se hace con este tipo de materiales es obtener el área superficial. Vamos a tener, obtenemos el área de BET, ¿sí? De los nanotubos funcionalizados. Previamente los nanotubos hay que hacerle una prefuncionalización. Podemos obtener nanotubos comerciales y se prefuncionalizan en medio ácido para colocar en su estructura, para que su estructura adquiera una carga negativa mucho más uniforme, a través de grupos carbonilo, a través de cargas negativas que se puedan generar en esa estructura, ¿sí? Entonces, cuando obtenemos el área de BET y obtenemos el volumen de poro, generalmente cuando se hace una modificación en las paredes de este tipo de material, el área y el volumen disminuye, y esa es una señal de que efectivamente el modificador que estamos introduciendo está afectando, está introduciéndose en ese sistema estructural, ¿sí? Otra modificación, otra caracterización sumamente importante a la hora de diseñar este tipo de superficie es obtener el potencial Z superficial que predomina en cada uno de los materiales que usted ha seleccionado para modificar la superficie sensorial, ¿sí? Entonces,
Vemos que generalmente esos nanotubos están cargados negativamente y que si usted ha dispuesto modificar esas paredes, por ejemplo, con el circonia, entonces esas cargas negativas deberían de disminuir y efectivamente eso fue lo que se encontró cuando cuando obtuvimos las curvas para el potencial Z, que el potencial Z del nanotubo modificado con el óxido de circonia era mucho menor que el que es cuando tenemos el nanotubo funcionalizado. ¿Ok? Eso es otra pauta que nos indican que efectivamente las paredes del nanotubo se está modificando. Y otra caracterización importante son el análisis térmico de cada uno de los materiales. ¿Okay? ¿Cuál es la degradación que puede sufrir o la transformación que puede sufrir el material a medida que se va aumentando la temperatura y los diferentes estados que podemos lograr en este tipo de caracterización? ¿Qué nos puede indicar esto? Cuando modificamos una superficie de un nanotubo, por ejemplo, en este caso, el precursor orgánico para disponer el óxido de circonia sobre la superficie del nanotubo es un precursor orgánico. Entonces, moléculas orgánicas pueden quedar dispuestas en la superficie del nanotubo y eso lo podemos ver en las posibles degradaciones o temperaturas de degradación que se pueden lograr en un análisis térmico, ¿no? En este caso, encontramos que cuando los nanotubos están modificados con circonia, reduce la temperatura de composición de los nanotubos, de las paredes de los nanotubos, le da un poco más de resistencia y esto va con la síntesis fina que se logró sobre las paredes del nanotubo en cuanto a la distribución cristalina de ese óxido sobre esas paredes, ¿no? Es como un efecto catalizador en la descomposición del nanotubo. ¿Sí? Siguiendo con la caracterización de los materiales, bueno, hay que hacer definitivamente rayos X, ¿sí? El patrón de rayos X para los nanotubos ya es conocido en la literatura, pero lo que importa aquí es ver si cuando se tiene ese óxido de circonio en la superficie, cambia ese patrón y efectivamente cambia, ¿no? Allí podemos ver lo que es el tamaño. Los nanotubos generalmente tienen un tamaño de entre 10 y 12 nanómetros y la óxido de circonia que se logró sobre la superficie tenía aproximadamente un tamaño de 6,6 nanómetros. ¿Okay? Son dos materiales que en cuanto a tamaño y disposición se pueden acoplar, ¿sí? Y nos los está diciendo los rayos X, ¿no? Los patrones de rayos X que hemos seguido. Particularmente logramos que el óxido de circonia que se depositó sobre las paredes tuviera un patrón muy parecido a lo que es la fase cúbica del óxido de circonia. Ese tipo de disposición cristalina posee una alta conductividad iónica y una baja conductividad térmica, ¿ok? Y se ha utilizado mucho para sensores de oxígeno, para celdas de combustible, se ha utilizado como sensor de peróxido cuando se modifican electrodos utilizando mioglobina como agente modificante de esa superficie. Entonces fue exitoso la síntesis que se realizó, la modificación que se realizó de estas paredes de los nanotubos, ¿no? Y una clásica caracterización que se hace, que en este caso obtuvimos las imágenes de microscopía electrónica de transmisión, podemos ver efectivamente todo este ovillo que vemos en esta micrografía, son los nanotubos, ¿sí? Enroscados en toda su superficie y vemos estas zonas oscuras que nos indican que hay un cambio en esas paredes cuando tiene está el óxido de circonia presente. ¿Sí? Entonces, las nanopartículas de circonia, de acuerdo a la caracterización, se dispersaron sobre las paredes de los nanotubos, ¿okay? El análisis de EDS nos indica que efectivamente esa superficie tenemos oxígeno, circonia y carbono, y nos da entonces la pauta para indicar que estamos en presencia efectivamente del material que queríamos.
Una vez que se caracteriza el material, entonces sí se dispone concienzudamente cómo vamos a modificar la superficie del electrodo. Lo primero que hay que hacer es tratar de buscar la dispersión de ese material en un solvente adecuado. En este caso fue dimetilformamida, dispersó ambos materiales, tanto los nanotubos como los nanotubos modificados. Y posterior a eso, se logra entonces el empaquetamiento representado como lo tengo aquí. Tenemos el electrodo de carbono vitrio, los nanotubos funcionalizados con zirconia y el electrocatalizador, ¿sí? Igualmente tenemos la respuesta mediante voltametría cíclica. Uno sigue la respuesta tanto en cuanto a estabilidad y en cuanto a tratar de fotografiar la respuesta electroquímica del electrocatalizador que usted está utilizando, ¿sí? Zona de reducción, zona de oxidación. ¿Cuál era la diferencia a cuando tenemos los nanotubos sin modificar a cuando lo tenemos modificado? Vemos entonces una respuesta electroquímica mucho más definida, ¿sí? Cuando tenemos el zirconia a cuando tenemos el nanotubo sin modificar. Y eso ya nos dicta una pauta agradable para seguir entonces con el estudio, ¿no? Que es la detección. Por electroquímica se puede determinar qué tanto electrocatalizador se dispone en la superficie sensora mediante esta ecuación, mediante el número de electrones que se transfieren, mediante la ecuación de Faraday, el área del electrodo. Uno puede determinar cuánto de electrocatalizador está dispuesto en esa superficie y optimizar exactamente cuál es la cantidad de electrocatalizador que usted necesita para detectar el peróxido en el medio, ¿sí? Aquí veíamos que el electrodo modificado con el óxido de zirconia posee una mayor capacidad para disponer del electrocatalizador en su superficie, ¿sí? Y este fue el electrocatalizador, el sistema con el cual nos quedamos y con el cual entonces iniciamos la detección de peróxido en el sistema, ¿no? Entonces, mediante cronoamperometría, vamos entonces viendo, ¿sí? Como se ve en esta gráfica, a medida que usted aumenta la concentración de peróxido en el medio, entonces vamos obteniendo como escalones. Eso es la respuesta que va, esta es la respuesta que nos está indicando que efectivamente la superficie que se diseñó está respondiendo al peróxido en solución. Es una reacción de oxidación, el peróxido transformándose en oxígeno, ¿sí? Con la transferencia de 2 electrones, ¿ok? Entonces podemos construir una curva de calibración con todas las características que sabemos de que debe cumplirse una curva de calibración, obteniendo un buen R cuadrado, una buena regresión lineal, un buen análisis de residuales y efectivamente entonces logramos un electrodo muy estable, un límite de detección que se consiguió de 3,59 micromoles por litro, límite de cuantificación de 10,91 micromoles por litros y una sensibilidad bastante adecuada, ¿no? Cuando se hace este tipo de investigación hay que comparar los resultados con los sensores, con los sensores que se reportan en la literatura de estas características y bueno, quedamos muy bien en cuanto a la estructura, ¿no? Una de las bondades de esta técnica es que podemos ver exactamente, calcular la velocidad de reacción entre el electrocatalizador y el analito. Y vimos que se reporta para este tipo, cuando se utiliza el azul de Prusia como electrocatalizador, se reporta una velocidad de reacción de 3 por 10 a la 6, cuando nosotros logramos una velocidad de 10,73 por 10 a la 6, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Que el electrocatalizador está comunicándose muy bien con la superficie del electrodo y con el analito. Esto es un sensor eléctrico. Entonces, la comunicación eléctrica, la transferencia de electrones entre el analito, la superficie sensora y el electrodo para lograr entonces buenas señales, buenas respuestas, es muy importante. Entonces, de allí que se tenga una técnica donde pueda lograrse ver cómo evoluciona esa constante velocidad de acuerdo al diseño que usted ha realizado, es importante, ¿sí? Entonces, logramos un electrodo muy estable. Este electrodo trabaja en la zona de oxidación, no es
muy bueno trabajando en la zona de reducción, pero en la zona de oxidación sí podemos dar fe de que los resultados experimentales indican que sí es un buen sensor. Y esto lo hemos asociado a la capacidad que tiene este diseño de mantener las cargas negativas que inevitablemente se producen cuando se está detectando peróxido en el medio, debido a todo el ensamblaje para la neutralización de esas cargas positivas y negativas que asociamos entonces que esos OH o esas cargas negativas que se generen no pueden desestabilizar el diseño, el empaquetamiento que se hizo, ¿no? Tanto los compuestos, los materiales del nanotubo modificado como el sin modificar tienen cargas negativas, pero fueron muy bien compensadas de tal manera de que se repelen esas cargas negativas que puedan generarse en el proceso de detección, pero que además se aporten cargas positivas que compensen esa conducción iónica que es necesaria para que se haga entonces esa unión entre la conducción iónica y la conducción eléctrica a través de una reacción redox que me dé una detección adecuada del analito que se eligió. Estos resultados se publicaron en Nanomaterial el año pasado, en el 2020, esto fue mayo del 2020, se compararon con resultados de la literatura y bueno, nuestro sensor quedó muy bien en cuanto a comparación con la literatura. ¿Sí? Estas fueron las conclusiones que tenemos. En cuanto a la perspectiva que tiene esta investigación, hacia dónde vamos, qué queremos. Inicialmente trabajamos con el azul de Prusia porque el azul de Prusia es una especie que electroquímicamente trabaja muy bien y cuyo comportamiento se asemeja muchísimo al comportamiento eléctrico que pueda tener una enzima cuando se trabaja electroquímicamente con ella. Nosotros estamos trabajando actualmente con la optimización de sensores enzimáticos, biosensores electroquímicos enzimáticos, donde colocamos, donde el sistema de reconocimiento es una especie biológica. Entonces, esa especie biológica, sabemos que las enzimas son los biocatalizadores que son muy específicos, cada enzima tiene su sustrato, ¿sí? Hemos trabajado con la peroxidasa para detectar peróxido, estamos en vista de trabajar con la glucosoxidasa, estamos en vista de trabajar con inmunosensores, ¿sí? Porque sobre esta superficie sensora podemos anclar anticuerpos, podemos anclar tejidos orgánicos, ácidos nucleicos, enzimas, que nosotros ya lo hemos trabajado, a fin de diseñar biosensores de interés, particularmente en la bioquímica, y donde el atrapamiento en la superficie eléctrica que se trabaje es de suma importancia, esa microencapsulación, ese entrecruzamiento, esa elección de esa especie con la cual se pueda lograr un buen diseño que responda, ¿no? A peróxido, que es lo que nosotros actualmente hemos trabajado, ¿no? Entonces, lo principal aquí es tratar de ubicar diseños y que alberguen a la enzima y que la enzima se pueda comunicar eléctricamente tanto con la superficie sensora como con el analito, ¿sí? Hemos trabajado con peroxidasa para la detección de peróxido en muestras de leche adulterada, donde es muy importante, adulteran la leche con peróxido. Entonces hemos optimizado un sensor que está por publicarse, ¿sí? Donde en la superficie del electrodo ya no es una enzima sintética, por llamarlo así, y que quede entre comillas, ¿no? Como el Prussian Blue, sino anclar en la superficie de estos dispositivos enzimas reales, ¿sí? Con sus respectivos sustratos y que permitan de alguna manera detectar, ¿no? Igualmente estamos en un proyecto donde hemos planteado proyectos donde queremos anclar antígenos, ¿sí? Que la pareja antígeno-anticuerpo, ¿sí? No es una pareja que eléctricamente o electroquímicamente sea activa,
pero este tipo de pareja se le puede anclar una enzima como la peroxidasa, que es una enzima redox, y que pueda de alguna manera hacer que esa pareja, ese anclaje pareja antígeno-anticuerpo, a través de una señal eléctrica podamos entonces generar sensores que nos indiquen presencia de virus, presencia de el sensor que queremos trabajar, el inmunosensor, es para tuberculosis, que es una enfermedad muy complicada de detectar porque, o sea, el trasfondo de los equipos que se necesitan son muy caros, ¿no? Entonces se necesita de verdad detectar este tipo de enfermedades directamente, ¿no? Técnicas portables y directas, ¿no? Que no necesiten una labor, ¿no? De trabajo para poder entonces detectar la enfermedad. ¿Okay? Esto fácilmente se puede, si cabe la palabra fácil, ¿no? Se puede a través de hacer diseños y elegir técnicas técnicas eléctricas técnicas electroquímicas que nos puedan entonces dar una señal eléctrica representativa de esa pareja antígeno-anticuerpo que esté anclado sobre una superficie conductora, ¿sí? Esto es investigación de punta, esto está actualmente en la literatura corriendo la información muchísimo y más de lo que hemos visto actualmente con lo que es esta pandemia, ¿no? Del coronavirus. Y bueno, hoy en día se encuentra en la literatura anclajes de anticuerpos, antígeno-anticuerpos marcados con enzimas, pero también existen trabajos donde se marcan con nanopartículas. Nosotros tenemos experiencia en lo que es la nanopartícula, ¿sí? Generar nanopartículas tanto electroquímicamente como químicamente y anclarlas sobre la superficie del electrodo. Trabajamos con un grupo de Yachay que es muy loable, ha sido muy direccional y muy específico en el trabajo y la caracterización de este tipo de material. Y bueno, ha sido de mucho interés para nosotros, ¿no? Entonces ese tipo de literatura es la que pueden conseguir en cuanto a esto. La producción intelectual que actualmente tenemos en esta área, hemos ya modificamos superficies sensora con arcillas, hospedando peroxidasa para la detección de fenoles en sistemas acuosos. Nos han invitado a escribir capítulos del libro en cuanto a esto, a describir la comunicación eléctrica que debe cumplirse entre este tipo de materiales biológicos con características redox y la superficie eléctrica o la superficie sensora que se elija, ¿sí? Esto es un trabajo que se publicó el año pasado. En este caso modificamos, es la misma superficie que acabo de explicarles, pero en este caso no fue óxido de circonio, sino óxido de titanio. Ambos materiales tienen que ser biocompatibles, eso es lo que buscamos. Y en este caso el solvente, la dispersión fue totalmente distinta a la que les acabo de explicar, y eso conllevó a que se varíe el empaquetamiento que está diseñado para esa superficie, ¿no? Entonces, este es el que les acabo de comentar, el trabajo que les acabo de comentar, ambos publicados en el 2020. Y bueno, todo este trabajo ha sido financiado por la universidad, por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a través de proyectos de investigación internos de la universidad y un proyecto CEDIA que se ganó en el 2018, donde trabajamos con biosensores electroquímicos enzimáticos. Esto fue un financiamiento por año y medio, pero seguimos con esto. Y bueno, este es el grupo de investigación al cual siempre agradezco, ¿sí? Por estar alrededor mío. Es un grupo interdisciplinario. Trabajan ingenieros en materiales, electroquímicos, trabajan inorgánicos, trabajan orgánicos, es decir, que necesitamos gente de todas las disciplinas. Bueno, los invito a que nos conozcan, a que vayan a la universidad y a la orden, ¿no? Sí.
Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Espero que haya sido de su interés las charlas y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lenis, por compartir con nosotros esta tarde su valioso conocimiento y todas sus experiencias. Gracias por aceptar la invitación. Reitero los agradecimientos por parte de todos quienes conformamos el Centro de Química hacia quienes hoy han participado como nuestros expositores. Esperamos que en futuras ocasiones pues también nos puedan acompañar y seguir brindándonos su conocimiento. Sí, no se han registrado preguntas ni en la plataforma de Zoom, tampoco por Facebook. Agradecemos mucho su participación, doctora. Y bueno, pues gracias. Antes de terminar esta tarde, sí, ya es el cuarto día, solo nos falta uno para terminar la jornada de divulgación esta semana. Tengo el agrado de presentarles a ustedes quienes nos acompañarán como expositores el día de mañana. El día de mañana, viernes 12 de noviembre, nos acompañará la magíster Cristina Quillupangui con el tema El rol de la inocuidad en las industrias de alimentos. También nos acompañará el magíster Salomón Chacha con su tema Obtención de bioproductos a través de las biorefinerías. ¿Sí? Gracias por esta tarde. Esperamos encontrarnos el día de mañana a las 5 de la tarde y que tengan una muy buena noche. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buena noche también. Buenas noches con todos. Gracias también.